a la presencia del municipio en los órganos de gobierno de la provincia. Por ejemplo, si yo consagro una autonomía, ¿no es cierto?, municipal de tan elevado calibre, ¿no es cierto?, también podría pensar que el municipio debiera tener una representación institucional a nivel de un órgano legislativo provincial. Convengamos que a nivel de los órganos legislativos provinciales, algo que ni se planteó en la Convención Constituyente, ¿no es cierto?, del 87, quienes están representados, lo mismo, bueno, esto tuvo la reforma del 2001, ¿no es cierto?, tampoco se planteó. La doble representación involucra la representación del pueblo de las provincias y la representación de los departamentos, que en definitiva tienen una inexistencia institucional y política. Digo inexistencia, ¿no es cierto?, porque son divisiones administrativas, ¿no es cierto?, que en definitiva no tienen, podríamos decir, no tienen un estatus de persona jurídico público estatal como son los municipios, ¿no es cierto?, en la provincia. Por supuesto que si alguno me pregunta, bueno, ¿cómo haría una representación legislativa a nivel municipal? Eso es materia de otra, obviamente de otro, otro seminario, ¿no es cierto? Pero hay provincias que lo tienen, Y no es lo mismo para el municipio dialogar con el Ejecutivo provincial, ¿no es cierto?, que dialogar, ¿no es cierto?, que tener una representación institucional dentro de la legislatura de la provincia. Eso por un lado. Por otro lado, competencia material y competencia territorial. La competencia material, la Constitución del 23 era muy, podríamos decir, estaba bastante, tenía una redacción muy buena, estaba bastante detallada. En realidad yo creo que se actualizó, es decir, hubo una actualización en esta redacción, ¿cierto?, bastante extensa, en donde las competencias, ¿no es cierto?, de las que habla la Municipalidad de Córdoba, la Constitución de Córdoba, están bastante desagregadas, ¿no? Por supuesto que establece el principio de universalidad de la competencia y que le reconoce la preexistencia, ¿no es cierto?, del municipio, con lo cual es, podríamos decir, bastante, podríamos decir, muy de mucho peso, en el sentido de que toda competencia local se presume entonces que va a ser competencia municipal. Pero bueno, si en el diseño, ¿no es cierto?, le atribuimos una competencia, porque el poder, podríamos decir que es justamente el ámbito de desarrollo de las competencias, ¿no es cierto?, materiales, dentro de una competencia territorial y con los recursos apropiados, ¿no?, para llevarlas adelante. En otras palabras, para poder efectivizar, ¿no es cierto?, la competencia material, si no tengo recursos no lo puedo ejercer. Y si no tengo un ámbito territorial adecuado sobre el cual ejercer la competencia material, tampoco. Entonces, en la competencia territorial, la reforma ahí sí significa un retroceso. Es decir, un retroceso porque nos volvimos a la Constitución, ¿no es cierto?, del 23, con el sistema, ¿no es cierto?, de municipio-villa, en donde, bueno, perdimos lo que fue la ampliación de los radios municipales, ¿cierto?, que consagró en su momento la 5.286, es decir, la ley Wosten, que extendió el radio territorial de los municipios hasta colindar con las zonas C de los municipios más próximos, eliminando las tierras de nadie y las zonas grises. Una cuestión no menor, ¿no es cierto?, en las provincias en donde, salvo en los casos en donde hay continuidad urbana, que no son muchos esos manchones, salvo el conurbano, Punilla, etcétera. Bueno, quien conoce el interior de la provincia, ¿no es cierto?, entiende, pero el resto, y bueno, tenemos las zonas grises de dominio de la provincia en donde no se ejerce el poder de policía municipal.
Alguno me podrá decir, bueno, por eso está la ley de comunidades regionales, ¿no es cierto? Entonces yo también le podría decir, en los casos en los que existen, en los casos en los que funcionan y en los casos en los que tienen un marco normativo que les permita ejercer el poder de policía en materia urbanística, con los asentamientos, ¿no es cierto?, de los emprendimientos urbanísticos, ¿no es cierto?, los countries de las zonas, de las ex zonas C, ¿no es cierto?, con la posibilidad de ejercicio de poder de policía en el interior para los allanamientos clandestinos, para, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el ámbito de esa reducción del ámbito de competencia territorial conspira también contra el ejercicio de la autonomía económico-financiera. Yo no puedo cobrar a la empresa que se me instaló después, ¿no es cierto?, de la zona de ampliación, ¿no es cierto?, antes era zona A y B, ahora artículo 7 de la ley 8102, zona 1 y 2, estamos en la misma. Pero, bueno, no puedo llegar a eso. Creo que eso es una cuestión de revisar. Yo estoy a favor del municipio de Villa y podríamos decir, no sostengo el sistema de municipio-departamento o partido de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero creo que puede buscarse una solución intermedia, porque si no, esta podríamos decir, estas cuestiones, ¿no es cierto?, de mantener, ¿no es cierto?, posturas doctrinarias a ultranza, por ahí deja sin recursos al municipio, lo que tiene que presta servicios, porque en definitiva los servicios municipales son utilizados por los habitantes de las zonas rurales aledañas y no puede recuperar el costo de prestación, y eso le genera indudablemente un déficit en el funcionamiento. Bueno, eso en cuanto a competencia territorial. En materia de recursos, y normativamente estamos bien. Es decir, normativamente estamos bien, porque ustedes ven el 188, ¿no es cierto?, de la reforma constitucional, bueno, impuestos, tasas, contribuciones, etcétera, etcétera. Bueno, todos sabemos que el problema de económico-financiero, ¿no es cierto?, de las municipalidades, por ahí no pasa, ¿no es cierto?, por la posibilidad constitucional de cobrar impuestos, ¿no es cierto?, sino que pasa por encontrar algún hecho imponible que no haya sido empleado por la nación o por la provincia, ¿no es cierto?, para poder establecer un impuesto, y aún si lo encuentra, ¿no es cierto?, va a contar, ¿no es cierto?, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde, si bien en ese sentido rescató la jurisprudencia, ¿no es cierto?, del Tribunal Superior de Justicia, en el caso Raffo y demás, pero que bueno, después fue revertida, ¿no es cierto?, por los fallos de la Corte. Esto, por decir, bueno, cuánto es lo que me viene de lo que tengo propio también y lo que tengo de coparticipación. Córdoba con Santa Fe, ustedes saben que son las provincias que más gobiernos locales tienen en nuestra federación, ¿no es cierto? Y en el caso de Córdoba son 427 gobiernos locales, ¿no es cierto?, de los cuales un poco menos de la mitad, ¿no es cierto?, son comunas, y en donde tenemos un poco menos de 100, 90 y pico municipios que tienen la misma población de las comunas, es decir, la misma cantidad de contribuyentes, ¿cierto? Es decir, que esa es una deuda pendiente, ¿no es cierto?, en la reforma constitucional. ¿Cuál es la deuda pendiente? Para explicarla mejor, que tenemos, ¿no es cierto?, de los 427 gobiernos locales, ¿no es cierto?, casi la mitad, ¿no es cierto?, un poco menos de la mitad son comunas, y de los municipios, 90 y pico, son gobiernos locales, ¿no es cierto?, con la misma población que las comunas. En otras palabras, tenemos dos regímenes institucionales, ¿no es cierto?, para poblaciones, ¿no es cierto?, con la misma cantidad de habitantes en la provincia. Y esto es así por la disposición transitoria de la reforma constitucional del 97, que estableció una suerte de derecho adquirido, ¿no es cierto?, para aquellos municipios, ¿no es cierto?, que tienen
menos de 2.000 habitantes, que es el piso que se estableció en el 97 para ser municipio, ¿no es cierto?, pero que debían conservar esa condición después de la reforma. ¿Qué sucede? La legislación anterior, la ley anterior al 8.102 del 91, ¿no es cierto?, era la 3.373, ¿no es cierto?, y claro, no tenía piso. Es decir, estábamos en un piso prácticamente de 500 habitantes, es decir que, bueno, ni hablemos ahora que con el despoblamiento, porque como decía Carlos Juárez Centeno, el despoblamiento, ¿no es cierto?, de del interior con relación al éxodo hacia las capitales, ¿no es cierto?, hace que haya mucha tasa decreciente, ¿no es cierto?, a nivel de población en municipios y comunas, y eso incide directamente sobre lo que reciben, ¿no es cierto?, de coparticipación y en la problemática del desarrollo. En realidad no hay muchos trabajos relacionados con la situación del interior de la provincia, porque como estábamos comentando, y ya le doy la palabra al doctor, porque no quiero robar digamos tiempo, pero la verdad es que, claro, no hay un PBI municipal cuando uno quiere hacer un estudio intraprovincial, ¿no es cierto? Entonces tiene que irse por oposición a las NBI, a las necesidades básicas insatisfechas, ¿no es cierto?, y a la dependencia de los recursos totales del municipio respecto de los recursos que le vienen por coparticipación. Ese es un indicador de dependencia muy sugestivo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos, bueno, casi todo lo que es el norte, noroeste de la provincia y un 80%, ¿no es cierto?, de los recursos vienen de la coparticipación provincial, ¿no es cierto? Y ustedes saben que también en la coparticipación provincial incide directamente, ¿no es cierto?, lo que recibe de la coparticipación federal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a nivel nacional, ¿no es cierto?, se modifican, digamos, el sistema de, digamos, administración de un impuesto que es coparticipable, por ejemplo, ¿no es cierto?, suspendo un impuesto coparticipable hasta fin de año y bueno, no hace falta, ¿no es cierto?, ser demasiado avesado para darme cuenta que lo que estoy haciendo es reducir, ¿no es cierto?, lo que reciben de coparticipación, digamos, una provincia, y no solo la provincia, sino los municipios, ¿no es cierto?, porque después así se vuelca la coparticipación provincial, ¿no es cierto?, y las comunas. Y con un porcentaje de dependencia de la coparticipación de un 80%, entienden ustedes que esto, bueno, es imposible, digamos, de superar, ¿no es cierto?, sino por lo menos modificamos el sistema. Y esta modificación del sistema, ¿no es cierto?, indudablemente que viene, yo creo que, así como en su momento, ¿no es cierto?, en el 87, Pedro J. Frías propició, ¿no es cierto?, la regla federal en la Constitución provincial, que después sirvió de fuente para la reforma de las constituciones nacionales. Yo creo que nosotros tenemos justamente que propiciar el principio de la incorporación del principio de lealtad federal, ¿no es cierto?, es decir, la interpretación, ¿no es cierto?, de las disposiciones constitucionales, ¿no es cierto?, en favor de la federación, y que ninguno de los sujetos de la relación federal, ¿no es cierto?, pueda interpretar, ¿no es cierto?, en contra del sistema, ¿no es cierto?, de la federación o en contra del desarrollo de la federación, digamos, las disposiciones constitucionales. Bueno, la verdad es que habría mucho para decir, pero ya me estoy excediendo demasiado y le doy la palabra, por supuesto, al doctor, salvo que haya alguna pregunta, no sé, o dejamos la pregunta para el final, eso me dirán los organizadores. Para el final del panel, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Norma. Ahora vamos a dar cierre a esta jornada de Finanza, Derecho Tributario y Municipios con la disertación del doctor Javier Sánchez Buteler.
quien nos va a hablar de tasas municipales, desafíos actuales. El doctor es abogado, especialista en Derecho Tributario, actual asesor de la Municipalidad de Río Cuarto y consultor tributario. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber invitado a las autoridades del Colegio de Abogados. Gracias a los auspiciantes, a los coordinadores y a los directores académicos. En estos breves minutos que tengo vamos a tratar de cerrar una idea a partir de ciertos problemas que surgen con el cobro de las tasas municipales. Justamente esta jornada trata de tributación, municipalidades y tasas. Y me pareció oportuno hablar sobre las tasas municipales y sus implicancias que tienen. Hace un tiempo, a esta parte, que venimos observando que ciertas políticas tributarias de ciertos municipios entran en pugna con el federalismo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Entran en pugna con el federalismo dispuesto en la Constitución Nacional. Y eso ha llegado a decir que ciertos municipios hayan generado una suerte de tribus aisladas que luchan entre sí por la supervivencia. ¿Dónde lo vemos esto? A partir del exceso recaudatorio, que muchas veces violan principios constitucionales. Puntualmente, hemos observado que ciertas municipalidades del interior del país tratan de gravar con la tasa que grava la actividad comercial, industrial y de prestación de servicios, tiene muchas denominaciones, pero trata de gravar ingresos que fueron generados en otras jurisdicciones. Ello a partir de una abusiva, arbitraria e intencional interpretación del artículo 35 del Convenio Multilateral. Cuando empecé a ver a los fines de armar la exposición, me pareció oportuno establecer un caso práctico. A partir de una pregunta, un municipio en la cual, supongamos, un contribuyente tiene un taller de prendas de vestir, un taller de confección de prendas de vestir, en la cual el municipio le provee servicios. Pero este contribuyente, que tiene un local habilitado en dicha jurisdicción del ejido municipal, vende a su vez en otras jurisdicciones. Por ejemplo, un ejemplo sería un contribuyente que tiene un local en la ciudad de Villa Allende, vende productos, vende ropa, porque ahí tiene el taller, pero a su vez realiza ventas a través de terceros, pero en nombre propio, en la jurisdicción de Jesús María o Belleville, por ejemplo. La pregunta es, ¿tiene potestades tributarias esa municipalidad de Villa Allende para captar esa base imponible por esas ventas que se hicieron fuera de su jurisdicción? Bueno, para enmarcar esto y tratar de llegar a una respuesta, tenemos que ubicarnos en la doctrina predominante de la Corte Suprema a partir del fallo Laboratorios Rafo Sociedad Anónima contra la Municipalidad de Córdoba. A partir de ese fallo, quedó claro que ningún municipio de la nación podrá cobrar o podrá exigir una tasa si no existe un local habilitado en la jurisdicción. Esta jurisprudencia, que después fue reiterada en la causa Quilpe Sociedad Anónima contra Municipalidad de La Rioja, exige también que la prestación de un servicio que realiza la municipalidad debe ser particularizado, directo, en cabeza del contribuyente, pero debe existir un local habilitado. Sobre ese tema, las municipalidades parten para sostener su posición de las normas establecidas en el Convenio Multilateral. Para que tengamos una idea, el Convenio Multilateral es un acuerdo que celebraron las provincias para evitar los problemas de superposición tributaria allá en el año 1977. En concreto, el acuerdo
coordina y distribuye la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos en aquellas jurisdicciones donde el contribuyente a nivel provincial realiza actividad. Por ejemplo, un contribuyente que tiene una fábrica de aluminios en Córdoba tiene el centro de almacenaje en Santa Fe, pero vende en Rosario. Como el impuesto sobre esos brutos, ingresos brutos, es un tributo, es el mayor tributo que recaudan las provincias, en aquel momento, allá por el año 77, por todos los problemas que ocasionaba someter a imposición los ingresos generados en cada provincia, se estableció este convenio multilateral. Convenio multilateral al cual prevé en su artículo 35 la aplicación por parte de las municipalidades, que es sobre el cual se basa la posibilidad de exigir o la posibilidad que algunas municipalidades han utilizado para querer gravar ingresos en otra jurisdicción. Este artículo 35 establece 3 criterios de distribución. En el primero, fija un límite general a partir del cual los municipios no podrán gravar más en su conjunto la porción que ha sido atribuida a cada municipio, a cada jurisdicción provincial adherida. El segundo párrafo establece que esa base imponible se va a distribuir en función de las normas del convenio multilateral. Claro, el convenio establece 2 regímenes de distribución, uno general y otro especial. El régimen general, para que quede claro, utiliza un coeficiente único de distribución, o sea, analiza por provincia los ingresos y gastos que ha tenido ese contribuyente y se confeccionan coeficientes. Ese coeficiente se aplica sobre las ventas totales del contribuyente a nivel país y se determina una porción que va a resultar gravable. Esta porción se aplica una alícuota y se paga el impuesto a nivel provincial. En las municipalidades, lo que establece el artículo 35, es que esa base imponible se va a poder distribuir en los términos del convenio, salvo que, y esto es importante decirlo, haya un acuerdo interjurisdiccional entre las municipalidades que reemplace la distribución del convenio. ¿Está claro? Ahora bien, el tercer párrafo, que es el más conflictivo y el que ha sido interpretado o ha sufrido varias interpretaciones, el que establece que si una ley provincial exige o autoriza a las municipalidades, comunas y otros entes asimilables a percibir el tributo o la tasa en la medida en que exista un local o establecimiento habilitado, los municipios en su conjunto podrán gravar el 100% de la base imponible atribuida a esa jurisdicción provincial. Reitero, condiciona a que una ley provincial dictada por la legislatura prevea un régimen provincial en la cual exija que para cobrar esa tasa debe existir un local habilitado en la jurisdicción. Bueno, este tema, esta forma de lo que estoy diciendo, tuvo diversas interpretaciones a favor y en contra, a favor y en contra. Una postura en contra de la aplicación de estos criterios ha sido ensayada por los tributaristas Condoler y Felpa, que establecen que la aplicación del convenio viola el principio de territorialidad base imponible porque acrecienta una base imponible que no está prevista en el convenio. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, ¿por qué vemos afectado el principio de territorialidad? Porque muchas municipalidades en sus ordenanzas tienen definido como hechos imponibles solamente los hechos producidos en su jurisdicción. O sea, no pueden gravar o no pueden conformar la base imponible en base a ingresos generados en jurisdicciones extrañas. Ahora bien,
la intención de gravar implica también un acrecentamiento de la base imponible, que está prohibida por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que si bien reconoce en las municipalidades y por añadidura en los municipios la posibilidad de dictarse leyes u ordenanzas de materia impositiva, a legislar y establecer hechos imponibles, establecer la forma de su percepción, no habilita y no faculta de ninguna manera la posibilidad que se puedan gravar hechos, actos o ingresos o bienes fuera de los límites territoriales. Los que proponen la posición contraria y entienden que sí corresponde la aplicación del convenio multilateral, sostienen que, en primer lugar, si hay una ley dictada por la provincia que autorice el cobro de tasa si hay un local, procede la aplicación del convenio. En segundo término, el convenio está vigente, no ha sido derogado, de hecho ha sido ratificado permanentemente. Y los órganos técnicos encargados de su aplicación, como es la comisión arbitral y la comisión plenaria, lo han entendido que su aplicación debe ser correcta. Ahora bien, ¿qué pasa en la ciudad, qué pasa en la provincia de Córdoba? Para ubicarnos, sentarnos en este problema. Bueno, en la provincia de Córdoba no tenemos esa ley. No está esa ley, y tampoco tenemos un acuerdo interjurisdiccional entre las municipalidades a los fines de distribuir esa base imponible generada para evitar estos conflictos. Razón por la cual, en mi posición, entiendo, pese a las críticas, porque tengan en cuenta que el convenio multilateral es del año 77, tengamos en cuenta los avances tecnológicos, el tráfico comercial, está desactualizado, pero a mi proceder entiendo que hoy continúa vigente el convenio multilateral y debe ser aplicado. Ahora, una correcta interpretación que se debería hacer del convenio parte de la base de sostener que fue estipulado a los fines de evitar problemas de imposición. El convenio se pensó para crear una esfera de imposición por la cual cada municipio puede gravar lo que genera la actividad del contribuyente dentro de su jurisdicción. Ahora bien, el convenio de ninguna manera establece, como así lo han entendido algunas municipalidades, la posibilidad que si el contribuyente que realiza, en el ejemplo que di al principio, si el contribuyente de una municipalidad tributa y es grabado por la tasa, pero vende en otra jurisdicción, en la cual no está grabado con la tasa, en la cual no ha pagado lógicamente ningún tributo, no puede esa porción de base imponible de ingresos ser sometida, en el ejemplo que di, a la municipalidad de Villa Allende, por más que necesite financiamiento. ¿Por qué? Porque el convenio no lo permite. Razón por la cual yo entiendo que el convenio es el mejor sistema de distribución y coordinación de potestades municipales, y en el supuesto caso que exista, o en el supuesto caso que se dé algún problema entre interpretación del convenio, yo entiendo que si la actividad de un contribuyente como parte de un proceso único y económicamente inescindible se desarrolla en varias etapas en distintas jurisdicciones, tendrán derecho a percibir el 100% de la base imponible a ese municipio, aquellos municipios que tengan local habilitado y desarrollen íntegramente su actividad. Razón por la cual, en ese caso, sí considero la aplicación del convenio. Ya para ir cerrando, porque los tiempos no dan,
quiero hacer algunas reflexiones en cuanto a la aplicación, la interpretación y aplicación de las normas tributarias por parte de los fiscos municipales y también provinciales. Yo entiendo las necesidades de financiamiento de los municipios, entiendo los gastos que necesitan, entiendo además que muchas veces por cuestiones políticas se necesita recaudar, pero no por ello podemos vulnerar garantías constitucionales. En este sentido, yo creo que exhorto a los fiscos provinciales o municipales a que, en lo que tiene que ver con la interpretación de la norma y su aplicación, se conforme a lo que dice la Constitución, a la distribución de potestades, a la supremacía de la ley federal sobre el local, a los principios constitucionales de la tributación, legalidad, no confiscatoriedad, razonabilidad, capacidad contributiva, generalidad, igualdad, etcétera. Dado que solo así y de esta manera podremos llegar a tener un sistema tributario más justo y no satisfacer permanentemente las arcas fiscales que solo recaudan y recaudan sin tener en cuenta la situación social emergente. Hoy considero que vivimos un estado de sitio fiscal donde las pymes que son las que traccionan la economía y contratan el 70% del personal, la pequeña y mediana empresa, y que hace un tiempo esta fecha vemos cómo cierran y cómo la actividad está totalmente parada. Con esto quiero decir, termino acá. Buenas tardes, muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Bueno, muchas gracias, doctor Sánchez Buteler. O sea, con esta exposición, entonces, damos cierre, damos conclusión a estas jornadas extendidas sobre derecho municipal y derecho tributario municipal. Quisiera, finalmente, para cerrar este evento, agradecer y reconocer el esfuerzo mancomunado que se ha hecho entre el Colegio de Abogados, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Siglo XXI para traer este tipo de temas al debate para los abogados, para los futuros abogados, para los funcionarios públicos, que es un tema que nos está convocando hoy en nuestro país, y si bien sabemos, como hemos podido ver con la exposición de la doctora Fernández Pavés, es un tema de importancia mundial. Acá en Argentina es un tema de constante debate, y este fin de año, este cierre, este cambio de ciclo también, si se quiere, está trayendo ciertas complejidades que es necesario que nosotros como profesionales, en primer lugar, las reconozcamos y las analicemos y podamos hacer algunas propuestas para mejorar la situación. Quiero nuevamente agradecer entonces al decano de la Facultad de Derecho, al doctor Guillermo Barrera Buteler y al doctor Victorino Solá, quienes oficiaron de directores académicos de este evento, y al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, el doctor Ignacio Segura, que puso a disposición el colegio para la realización de esta actividad, a la Universidad Siglo XXI también, que colaboró fuertemente para poder traer a la doctora Fernández Pavés a Córdoba. Y también quiero agradecer especialmente a las chicas que participaron en la organización, a Cecilia, a Nicolás, a Lazarte, también Eugenia Lazarte, que participaron, estuvieron siempre atentas para que todo saliera bien. Finalmente también agradecer a los disertantes, al doctor Antonio María Hernández, al doctor Juan Fernando Brugue, al doctor Carlos Juárez Centeno, a la doctora Norma Bonifacino, al doctor Javier Sánchez Buteler y al doctor Lorenzo Barone. Y por último, especial agradecimiento a la doctora Fernández Pavés por haber aceptado
amablemente participar de estas jornadas y poder mostrarnos una mirada y una visión, una perspectiva internacional y comparativa que nos permita mirarnos e interpelarlos en función de otros sistemas. Así que bueno, cerramos el acto, le hacemos la entrega de este pequeño diploma, este certificado de exposición a la doctora Fernández Pavés y damos entonces por concluido este evento. Doctora.